Bueno, entonces, este trabajo se denomina Herramientas de medición de niveles de madurez en el contexto de gobierno abierto y constituye un resumen de la tesis realizada por Andrés Kovac para obtener el título de maestría en Administración Pública de la UBA. Mi nombre, Rosa Maenza, como directora de su trabajo, vengo realizando desde el 2015 una serie de proyectos de investigación en la línea de gobierno abierto en la Universidad Tecnológica Nacional de Rosario, Facultad Regional Rosario, y en la Universidad del Centro Educativo Latinoamericano, que también está aquí en Rosario. Justamente en esta última institución coordiné las jornadas internacionales de gobierno abierto, articulación academia, Estado y sociedad en 2018 y 2019, que fue auspiciado por la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación. En particular, estoy como responsable del nodo litoral de la Red Académica de Gobierno Abierto, dirigida por Stewart Kaufman, donde, bueno, ahí ustedes tienen el enlace y van a poder ver varias publicaciones efectuadas por el conjunto de adherentes de la red y eventos que se llevan a cabo. Entonces, dentro de este marco es que se lleva adelante el trabajo que Andrés va a presentar. Pero primeramente vamos a comenzar con algunas indicaciones o definiciones básicas y conceptos específicos del tema. Y la primera pregunta estaría enfocada en qué se entiende por gobierno abierto. Bueno, si bien hay diferentes definiciones, nos hemos basado en la que establece OGP, que es una de las organizaciones internacionales más conocidas en la temática de gobierno abierto. Las siglas en inglés OGP se traducen en castellano en Alianza para el Gobierno Abierto, que sostiene justamente que un gobierno de estas características es más accesible, promueve la rendición de cuentas y mejora la relación entre las personas y el gobierno, aportando beneficios de largo plazo para todos. Esta organización fue fundada en el 2011, en aquel momento la constituían 8 países, actualmente existen 78 países que forman parte de ella, y según esta organización existen 4 pilares básicos en los que se fundamenta el gobierno abierto. Esos pilares tienen que ver con el concepto de rendición de cuentas, transparencia, participación y colaboración. Existe ahora un último pilar que están manejando que tiene que ver con tecnología e innovación. En particular, el mecanismo que tiene esta organización es que cada miembro presenta un plan de acción creado conjuntamente por la sociedad civil, donde se especifican compromisos concretos tendientes a mejorar el accionar de sus políticas públicas. Argentina es miembro desde 2012 y actualmente se encuentra elaborando el 4º plan de acción que va de 2019 a 2021. O sea, no es que está elaborando, sino que lo está llevando a cabo, con 16 compromisos. Hasta ahora, todos estos compromisos se estipulaban a nivel nacional, pero se observó que desde nivel macro no se pueden llegar a concretar totalmente determinadas acciones. Entonces es cuando se comienza a pensar en gobiernos locales, comunas o ciudades, desde donde se puedan generar realmente impactos transformadores y específicos en la vida de las personas. Y es que recientemente, el 20 de octubre, la OGP llevó a cabo una convocatoria en la cual se seleccionó 56 jurisdicciones locales para unirse a OGP local, y esa convocatoria consistió en enviar una solicitud explicitando un plan de trabajo, compromisos y acciones que se llevarán a cabo entre la sociedad civil y el gobierno, y Rosario ha sido seleccionada como una de las 56 ciudades que fueron
seleccionadas, convocadas, ¿no? Entonces, digamos, vamos a tener una oportunidad de analizar específicamente a nivel local cómo se llevan a cabo estos compromisos y cómo monitorearlos y evaluarlos. A continuación, entonces, Andrés describe su trabajo, comenzando por comentar la problemática de implementación de las políticas públicas de gobierno abierto y desarrollando todo su trabajo de tesis. Bueno, muchas gracias, Rosa. Buenas tardes a todos los oyentes. Así que bueno, vamos a tratar de continuar con lo que decía Rosa, a la hora de implementar este tipo de políticas públicas, de darle mayor importancia al vínculo con el ciudadano. Desde diferentes autores han encontrado distintas problemáticas a la hora de llevar a cabo estas políticas. Por ejemplo, desde la transparencia de datos en diversos proyectos de la Unión Europea figuran como diferentes problemáticas: las financieras, las legales, las técnicas o las políticas, siendo las financieras y las legales las que se llevan mayor peso en todo esto. Otro de los aspectos que tuvimos en cuenta a la hora de utilizar o de pensar la investigación fue la herramienta que utiliza OGP, que es el IRM, como método de seguimiento de los compromisos que hicieron cada uno de los países para seguir formando parte de esta alianza, digamos, ¿no? Entonces hay un compromiso que, lo que tienen es que tienen que cumplir los compromisos que tomaron para poder seguir perteneciendo a esta alianza de países. El mecanismo tiene algunos inconvenientes en cuanto a cómo comparamos un compromiso con otro compromiso, o sea, cuál es el grado de dificultad, el grado de demanda o el grado de tiempo que le va a llevar un compromiso versus otro, digamos, ¿no? Necesitamos poder comparar entre el mismo país y entre países diferentes, y esto no es tan fácil, digamos, uno lo que puede ver es que un país hizo 23 compromisos y otro país hizo 2. Entonces, ¿qué grado de esfuerzo le va a dedicar cada uno? Eso no está tan claro, digamos. Otra de las dificultades que tenemos es cómo identificar las causas del incumplimiento y cómo podemos evaluar los procesos para generar nuevos planes, ¿no? O sea, hoy por hoy la generación de planes nacionales se realiza con mesas de diálogo. Esas mesas de diálogo hay distintas cuestiones que tenemos que recalcar, o preguntas, digamos, ¿no? Es cómo se conforma esa mesa de diálogo, quiénes son los que autorizan los días, quién es ese que establece el mecanismo en que se van a aportar las diversas ideas. Todo eso está no del todo plasmado todavía. Por otro lado, a partir de diversos estudios, acá pongo solamente el de Nasser y Alujas, que de alguna forma sirven para resumir a los otros autores, pero todos implican que el factor de éxito para implementar políticas de gobierno abierto, hay cambio cultural, cambio en los procesos de las organizaciones, cambio en la cultura de organización o en su modo de funcionamiento, y cambios en la forma de relación con el ciudadano. Asimismo, Maenza y Darín destacan la necesidad de la planificación estratégica en lo referente al establecimiento de las políticas de gobierno abierto, tanto como herramienta de comunicación como de coordinación entre los diferentes ministerios o organizaciones que pertenecen al gobierno y a la sociedad. Bueno, yendo directamente a la investigación, nosotros nos basamos, tomamos las buenas prácticas que se recopilan en el Capability Maturity Model Integration, ¿sí? El CMMI,
recopila justamente mejores prácticas para la gestión de diversos servicios. Y esto es una medida de la calidad que van a tener estos servicios a lo largo del tiempo. Este SMMI ofrece como dos alternativas para poder ponerlo en práctica. Uno es un modelo de capacidad que abarca toda la organización, y otro modelo de madurez que abarca a cada uno de los procesos. Entonces, como alternativa de estudio, seleccionamos este modelo de madurez porque me permitía no tomar a toda una organización, sino poder mejorar diferentes aspectos, o sea, ir paso a paso en función de algún aspecto que la organización quiera mejorar o ponerla en línea con lo que son los pilares del gobierno abierto. CMI se basa en niveles de madurez. Los niveles de madurez, el 2 es el primero al que una organización debería aplicar, y solamente va a poder aplicar al 3 después de haber tenido correctamente implementado el nivel 2. ¿Sí? Y el 4 necesito el 3, y para el 5 necesito el 4. ¿No? Entonces, el nivel 2 lo que tiene es un conjunto de procesos que abarcan diferentes aspectos de lo que estoy ejecutando. Así, el nivel 3 tiene otro conjunto de buenas prácticas recomendadas. Estas buenas prácticas se basan en los resultados que producen los del nivel 2. Así que por eso es que necesito tener el nivel 2 implementado para poder empezar a mejorar en el nivel 3. Lo mismo sucede con el nivel 4 y con el nivel 5. Como entre paréntesis, como dato adicional, dada mi experiencia en la auditoría en organismos de control, puedo decir que SIGEN ya está usando hace varios años este concepto de niveles de madurez en función de los procesos que quiera auditar. Es decir, si SIGEN está auditando un determinado proceso, o el proceso de compras, o el proceso de atención al usuario, cuando audita al organismo que la recibe, no le pide los 10 puntos que serían necesarios para tener una calidad excelente, sino que le va pidiendo paso a paso para que el organismo pueda mejorar y ir avanzando en esa mejora continua. Bien, entonces teníamos estos dos conceptos: el concepto de el gobierno abierto como políticas públicas, y por el otro lado, las mejores prácticas en procesos. Entonces, como nuestro estudio fue tratar de vincular esto de gobierno abierto con la mejora en los procesos. ¿De qué manera? Bueno, acá vemos que una política pública es ejercida de alguna forma por diferentes organizaciones, y esas organizaciones son administradas o funcionan en función de procesos definidos. Estos pueden ser explícitos o implícitos, pero siempre tienen un conjunto de procesos. Es acá donde establecimos el vínculo que podemos mejorar las políticas de gobierno abierto mejorando los procesos que están relacionados con ello. Entonces, por el otro lado, vemos acá que el CMMI se basa en áreas de proceso. Cada una de las áreas de proceso tiene objetivos específicos, esos objetivos tienen prácticas específicas, y esas prácticas tienen subprácticas. Es en este nivel que vamos a intentar vincular cada una de esas subprácticas específicas con los pilares de gobierno abierto que habíamos hablado: transparencia, rendición de cuentas, colaboración y participación. Acá vemos entonces la matriz, que es el fundamento más importante que armamos, donde se indica el área de proceso, el objetivo específico, la práctica específica, la subpráctica.
Y a la derecha lo tenemos como vincular con la transparencia, el TR, la rendición de cuenta, el RC, la colaboración, CO, y la participación, CA. Entonces, la idea era tener sobre el lado izquierdo cómo está armada todas las mejores prácticas de CMMI, y sobre el lado derecho, cómo podemos vincular una subpráctica a alguno de los pilares del gobierno abierto que estamos analizando. ¿Sí? Bien, por ejemplo, si tomamos esta subpráctica que está acá, es establecer criterios objetivos para evaluar y aceptar requisitos, fue categorizado como un aspecto de colaboración. Otras subprácticas fueron categorizadas como participación. Entonces, ¿cómo es que hicimos este vínculo? Se desarrollaron criterios. Estos criterios, es una lista más exhaustiva, pero acá traté de resumirlos de alguna forma, ¿no? Entonces, cuando las recomendaciones de CMMI tratan sobre una responsabilidad individual de un proceso, entonces lo enfocamos dentro de lo que es el pilar de transparencia. Cuando la acción debe ser controlada por otro, lo clasificamos dentro de lo que es rendición de cuentas. Cuando la tarea impacta en otros interesados, en más de uno, digamos, lo categorizamos como una colaboración. Y cuando la tarea requiere la toma de decisión explícita de varios interesados, hablamos de una participación. Estos conceptos de transparencia, rendición de cuenta y colaboración, si bien están usados por la gran mayoría, no hay un único repositorio que dé cuenta qué es exactamente la transparencia o cada uno de estos conceptos, desde dónde y hasta dónde llega. Después de haber hecho toda esta clasificación, tuvimos que en el nivel de madurez 2, en el concepto de transparencia, tenemos 39 subprácticas de CMMI. En el de rendición de cuentas tenemos 52, en el de colaboración tenemos 46, y en el de participación tenemos 12. Y así sucesivamente con cada uno de los niveles de madurez. Resultados y conclusiones. Resultados. Pudimos poder mapear cada una de las subprácticas de CMMI a alguno de los pilares de gobierno abierto. Si quieren, tienen disponible acá la matriz completa, que es bastante extensa, la matriz completa de CMMI sobre los vínculos. ¿Qué nos permite hacer esto? Nos permite poder filtrar, por ejemplo, en dónde es que una organización quiere mejorar. Supongamos que quiere mejorar en transparencia, entonces podría filtrar esta matriz en solamente las columnas que corresponden a transparencia. Y entonces ahí me va a indicar qué procesos, por dónde tengo que empezar. Entonces MMI me dice, empezá por los procesos del nivel 2. Y una vez que tengas todo eso, seguí por los del nivel 3 y después por los del 4 y 5. Una de las conclusiones, uno de los resultados más importantes es que hay una práctica especial en cada uno de los procesos, que es identificar quiénes son los que deben participar. Identificación de interesados. ¿Quiénes son los que deben participar de dicho proceso? Y ese es un punto neurálgico, ¿no? Porque eso es lo que va a hacer que la participación sea más amplia o más restrictiva. Bueno, como conclusiones podemos decir que CMMI facilita detectar las causas de problemas identificados. Hay algunos que, por ejemplo, tienen inconvenientes al publicar datos. Y algunas de las cuestiones, por ejemplo, es que no
hicieron un correcto relevamiento de la legislación que autoriza esa publicación o no. ¿Qué datos están autorizados a ser publicados o no? ¿Cuáles son los niveles de seguridad de la información del origen de esos datos? Entonces, esto, capaz que uno quiere publicar datos y está en un nivel de colaboración, o sería un compromiso de colaboración, pero lo cierto es que todavía no tengo relevado los procesos que autorizan esa publicación de datos, que sería algo que CMMI lo pone en el nivel 2. Perdón, Por otro tendríamos lado, que ir cerrando, discúlpame, para que haya después espacio para preguntas. Digo, si lo podés cerrar en un minuto. Sí, me quedan 2 minutos, Genial. 1 minuto. Bueno, entonces, esa es una cuestión. La otra cuestión es que facilita también identificar compromisos realistas. Hay muchas cuestiones que la organización falla a la hora de implementar porque no tuvo en cuenta los requisitos, lo que necesito para poder dar ese compromiso. Entonces, con CMMI nos permite tener un punto de partida para avanzar. Y la comparabilidad entre diferentes organizaciones. Como conclusión final, es que no de manera estricta, pero sí a grandes rasgos, podemos decir que podemos poner objetivos de compromiso en participación y colaboración si antes ya tenemos una buena base de rendición de cuenta y transparencia. Muchísimas Muchas gracias a todos. Muy buena presentación. Y ahora seguimos con Block Guitars, una herramienta para las transacciones de instrumentos musicales mediante blockchain. Damián Castelli Luch, Aníbal Talarico, Claudia Pons. Adelante. Buenas, soy Damián y bueno, ahí esperamos que se conecte mi compañero Aníbal. ¿Está conectado? Sí, ahí está. Sí, Ahí ven la presentación. Ahí pueden ver la presentación. Sí, ahí se ve. Sí, se ve. Se ve muy bien. Bueno, ¿me escuchan bien? Un poquito intercortado, pero al menos yo, pero a lo mejor es mi conexión de internet, pero sí se te escucha. Listo. Bueno. Hola, buenas tardes. Yo soy Aníbal Tallarico. También, junto con Damián Castelli Luch, hicimos la tesina que se llama Block Guitars, una herramienta para las transacciones de instrumentos musicales mediante blockchain. Claudia Pons fue la profesora tutora. Vamos a arrancar. No sé si Damián querés arrancar vos o arranco yo. Bueno, hago una introducción de digamos, la problemática y después por qué nos ocurrió, digamos. Digamos que la problemática es que en Argentina yo me dedico también a la música, también estoy en ese tema. Había mucho robo de instrumentos musicales y siempre aparecían en grupos de Facebook ahí que se publicaba la gente, o la gente misma buscando Mercado Libre, ¿no? Entonces se me ocurrió, digamos, se nos ocurrió para hacer el proyecto donde todos los músicos puedan registrar su instrumento en la blockchain y así cada vez que se haga una transacción quede registrada en la blockchain. Por ende, para evitar los robos de instrumentos, ¿no? Porque, viste, están con el número de serie de los instrumentos, entonces la única forma es que alguien compre, digamos, con un número de serie adulterado, o algo por el estilo. Más o menos como los motores, como si fuera algo como los motores de los coches, ¿no? Y nada, eso. Esa fue la idea principal y el proyecto básicamente es utilizar la tecnología de Ethereum
donde nosotros heredamos del contrato 721, que es un token específico, y bueno, a través de ese token armamos una aplicación frontend básica, pero que funciona, que está disponible, y bueno, se hacen los registros de los instrumentos a través de la blockchain, a través de un número de serie. Sí, como decía Damián, existe la problemática, como se ve en la diapositiva, más que nada con los instrumentos hechos por luthiers que no tienen el número de serie, es más difícil tanto el rastreo como poder encontrar el instrumento. Sí, perdón que haga una aclaración. En este caso, lo que son instrumentos de luthiers, que son instrumentos artesanales, no están contemplados en este proyecto porque solamente se contempla primeras marcas o ¿no? las marcas más buscadas, digamos. Digamos, para involucrar a lo que serían los instrumentos de luthier habría que hacer una extensión de la aplicación, pero nosotros no llegamos hasta ahí y bueno, siempre lo aclaramos. ¿Aníbal? Sí. No, el blockchain, como decía Damián, tiene la particularidad de ser una cadena de bloques que es segura, distribuida y es una estructura de datos y es una base de datos pública y no relacional que es distribuida. Acá comenzamos con la parte de contratos inteligentes. Está basado en la criptomoneda Ethereum, que es la segunda criptomoneda en importancia. Los contratos inteligentes son código, son scripts que cuando se da un evento se ejecuta el código del contrato inteligente. Está basado en la mayoría está desarrollado generalmente en Solidity, que es el lenguaje de programación en un 95%, y está basado en la máquina virtual de Ethereum. Comenzamos con el desarrollo del sistema. Nosotros nos basamos no existe actualmente buscando un estándar o un proceso estandarizado en la industria de la ingeniería del software, no existe un modelo estandarizado, por lo que nosotros tomamos, como dice en la diapositiva, nos basamos en un paper que es An Agile Software Engineering Method to Design Blockchain Application, que consta de 8 pasos. No sé, Damián, si lo querés continuar. No, continuamos. La primera etapa es la definición del problema, como comentamos, era la de registrar los instrumentos musicales de una forma segura, con ciertas operaciones, tanto como alta, baja o listado y transferencia de instrumentos musicales entre personas. La segunda etapa es la de identificar los actores. En este caso es administrador, pero el administrador es el que inicia el sistema, básicamente no tiene otras operaciones asociadas, y la persona es la que es propietaria del instrumento musical. En la etapa 3 se definieron las historias de usuario, la de creación del sistema por parte del administrador, y después
después las 4 operaciones que podía realizar la persona, que era el listado de sus instrumentos, alta y baja de cada instrumento de su propiedad, y la transferencia entre distintos usuarios del sistema. En la etapa 4 se definieron dos subsistemas. El sistema blockchain, que era el que realizaba que tenía el módulo de operaciones de blockchain, y el sistema externo, que era básicamente el frontend, que era diseñado en una interfaz web a partir de Vue.js. En la etapa 5 del subsistema, a partir del estándar ERC-721, que es el estándar para los tokens no fungibles o no divisibles, se utilizó ese estándar. Hay una aclaración, que los Sí. contratos 721 son de Open Zeppelin también. Nosotros heredamos de Open Zeppelin del contrato de RC 721, y a partir de ahí hicimos el contrato de las bicicletas, de los instrumentos musicales. Sí, Era bicicleta porque era la otra idea. Era lo mismo. Claro, era una de las dos opciones que teníamos. Después, bueno, se utilizaron Mocha y Chai para los tests, para desarrollar los tests en los contratos. La etapa 6 es el diseño del subsistema externo, donde se redefinieron los actores y las historias de usuario, y donde se definió la interfaz de usuario también. Bueno, acá, como comentaba, se hicieron los smart contracts mediante el framework Truffle, y la parte de web, digamos, la parte de frontend, se desarrolló mediante la librería Vue.js y la librería Web3.js, que es para interconectar el blockchain con la parte visual. Hay una aclaración por ahí, porque nosotros decimos Truffle. Truffle es un Node.js de base, y es como la estructura, el framework para desarrollar, más usado para desarrollar en Ethereum. Después Truffle se conecta a través de Web3, y después nosotros utilizamos una blockchain local. Hemos utilizado varias, pero después, por una cuestión de simplicidad, nos trabajamos en una local. Trabajamos en una local que se llama Ganache. También trabajamos en una externa, pero había que conseguir token, saldo de prueba, y bueno, nos decidimos a trabajar en forma local. Pero bueno, se puede cambiar eso, ¿no? Y está el sistema publicado en GitLab. Sí, no me acuerdo si está puesto en la diapositiva, si no, después lo agregamos o lo escribimos en el chat para que lo puedan acceder. Bueno, en la etapa 8, que es la de integrar, testear y hacer el deploy. Son básicamente las 8 etapas del desarrollo del sistema. Después, bueno, Sí. A ver, en principio hicimos, para que el sistema se pueda ver, hay en el repositorio público hay un seed que llena con datos de mentira, para que inicialmente haya instrumentos.
después puede ir cada uno registrando el que quiere y borrando y transfiriendo. Ah, y una aclaración más. Para lo que es para poder interactuar con este sistema de blockchain, se utiliza un plugin en Chrome o Firefox que es MetaMask, que es como una billetera, ¿no? Y a través de ese plugin se interactúa con la blockchain. ¿Aníbal? Bien. Que en nuestro caso, creo que sí, que lo dijiste, que es para saldo para la billetera virtual, creo que lo dijiste. Después, Solo para avisarles que les quedan 5 minutos. está bien, gracias Ana. Sí, ya tengo la última diapositiva. El problema que existe por ahora en Argentina es que es muy difícil implementar un sistema de No se podría implementar porque digamos que el instrumento no es un bien registrable en Argentina y en casi ninguna parte del mundo. Entonces, este sistema en principio sería propio de los músicos o de la gente que está con los instrumentos, ¿no? Una forma de chequear que no estás comprando algo robado o mismo que si todo el mundo registra en un sistema así, se evita el tema de los robos también, ¿no? De comprar instrumentos robados y esas cosas que pasan en Argentina mucho. En Argentina y en todos lados, pero en Argentina bastante más. Bueno, no sé si también querés agregar algo más. Bueno, eso, como un extra, que esto como un sistema como blockchain permite establecer una cadena, ¿no? Un historial de propietarios, que en nuestro sistema no está implementado, pero bueno, eso podría ser una extensión también. Y nada, eso, yo creo que ya estamos. Sí. Sí, como decía Damián, tiene algunas limitaciones, que fue para en su momento acortar el campo de implementación, porque el tema es muy, muy extenso, entonces nosotros teníamos que plasmarlo en una tesina con todo lo que eso significa. Por ejemplo, se acortó a que solo fueran instrumentos musicales de empresas Sí, digamos que registrados. no es limitación, porque lo que son las empresas se puede editar, pero bueno, lo que son los instrumentos que más circulan en el mundo, como marcas como Fender, como Music One, no sé si alguien conoce el instrumento, pero bueno, son las marcas que más circulan y los instrumentos más buscados. Así que, más que nada para eso, por ahí no tendría mucho sentido registrar un instrumento que cuesta, no sé, $100, no tendría mucho sentido. Bueno, de mi parte, nada más. Bueno, muchas gracias por la presentación. Gracias a ustedes. Primero, también me gustaría agradecer a Damián y a Claudia por todo lo que a Claudia lo que nos ayudó y a Damián por ser mi compañero de tesina y Bueno, bueno, a vos también. él está en España, entonces nos costó bastante, ya desde el año pasado, nos costó a nosotros bastante el tema de la coordinación para realizar la tesina, entonces a Damián le quiero agradecer y a Claudia. Bueno. Nada, bueno, después, ahora vinieron las preguntas, ¿no? Sí, exacto. Ahí voy a ir pasando las preguntas que fueron. Yo tengo una compañía que surgiendo. grita.
Ana. Ya se lo habrán escuchado. Sí. Hay un tercer trabajo. Me parecía. De Qué bien, Diego, claro. Estas son las cosas de cuando uno ya está después de casi 10 horas frente a una pantalla. Sí. Así que Diego, Edwin, espérenme que... Ay, está. Sí, acá tengo el Del programa. programa. Ciencia ciudadana en la remediación de contaminación acústica. Diego Alexis Evin, que fue el que presenté primero, en realidad. Bien. Ese mismo. Ahí creo que dejé de compartir, ¿no? ¿Puede ser? A ver, ahora me fijo. Todavía No, estás todavía está compartiendo. compartido. Bueno. A ver. ¿Ahí se ve? ¿Hola? Sí, se ve. Sí, ahí se ve, Diego. ¿Se ve todavía? Ahí está. Ahí se ve en modo presentación. Perfecto. Un segundito. Bien. Como comentaron, mi nombre es Diego Evin. Soy bioingeniero y formo parte del laboratorio de transferencia y investigación en acústica. Ahí está. Que está en la Universidad Tecnológica Nacional, aquí en Córdoba. La idea del trabajo que presentamos fue contar una experiencia que nos pareció interesante por el enfoque y por la aproximación. El centro que les había comentado, el Sintra, tiene un perfil bastante interesante porque está conformado por gente de diferentes especialidades. Hay ingenieros de distintas ramas, hay informáticos. Interesante también que haya psicólogos, fonoaudiólogos, gente de salud, lo que genera la posibilidad de aproximarnos a los problemas de acústica, que de por sí es multidisciplinario, de una manera bastante heterogénea, digamos. ¿De qué se trata este trabajo en particular? Surge a partir del pedido de un centro de vecinos aquí de la ciudad de Córdoba, de que tratemos de resolver un problema de contaminación acústica que tenían en ese barrio, producto de la generación de una planta de radio y televisión que les generaba ruidos molestos. Esa intervención es interesante también porque la empresa estuvo de acuerdo en todo momento de interactuar con nosotros y los vecinos para tratar de resolver el problema. Y por otro lado, era un desafío porque el mismo problema no era nuevo, digamos, no surgía con esta experiencia, sino que era de vieja data. La empresa ya había contratado varios especialistas en acústica que habían intentado resolver el problema, pero siempre con un enfoque clásico. Lo que hacían a través de ese enfoque era ajustarse a la normativa, a las ordenanzas municipales respecto a las emisiones, utilizar lo que dicen esas ordenanzas de cómo tomar los datos, en qué momentos, con qué tipo de instrumentos, y garantizar de que no se sobrepasen los umbrales admitidos para cada una de los horarios, digamos, que tiene la ordenanza, y para el tipo de actividad que se desarrollaba ahí. Sin embargo, los vecinos seguían con el problema, no había problema, no se infringía la ley, digamos, por parte de la empresa, pero la situación de disconfort o de incomodidad de los vecinos persistía. Así que, por ese motivo, decidimos tomar un enfoque diferente, digamos, al enfoque clásico, y aprovechar las características multidisciplinarias del centro para tratar de innovar también en la solución del problema.
Vamos a ver de qué se trata el problema de polución ambiental y en particular de molestias por ruido. Este esquemita lo que muestra es el efecto del ruido a la salud. En azul se ve un efecto, si se quiere, físico del ruido respecto a la activación de niveles de estrés en el organismo que a largo plazo conducen a daños en la salud. Y por otro lado, efectos personales, que si se quiere no son efectos físicos, como sería, no sé, hay un nivel tan elevado de ruido que me perforó el tímpano, la membrana timpánica, como sería un caso extremo del nivel superior, sino que hay ruidos persistentes que me traen inconvenientes para vivir, digamos. Está más vinculado con la calidad de vida, si se quiere, de las personas. Dentro de esos elementos, que se los denominan moderadores de la percepción de la molestia por ruido, hay factores que son personales, es decir, que son individuales, que se muestran en la izquierda, en el bloque de abajo a la izquierda, y otros que son compartidos por grupos sociales. Entre los factores personales están la sensibilidad al ruido. Hay personas que tienen oídos más sensibles que otros, que les resultan más molestos algún tipo de ruido que otro. Valoración de la fuente. Por ejemplo, si yo supongo que, o soy consciente de que el ruido de un motor se debe a que se activó el grupo electrógeno de un hospital cuando se corta la luz. Yo estoy valorando positivamente que exista ese ruido, digamos, porque sé que está garantizando el cuidado de personas que lo necesitan. Entonces el nivel de molestia que me va a generar va a ser inferior, digamos. Esos son moderadores. Afrontamiento, que tiene que ver con la percepción de la persona, si se cree capaz de hacer frente o de tener los recursos, los instrumentos para resolver el problema o no. Y creencias sobre los efectos nocivos. Yo sé que cuando arranco un motor va a generar emisión de gases tóxicos o que pueden desencadenarme una crisis alérgica, por ejemplo. Entonces, también la molestia que me va a generar ese ruido va a ser mucho mayor perceptualmente que si soy consciente de que eso no me puede desencadenar un riesgo de la salud. Por otro lado, las consideraciones sociales, los factores compartidos por un grupo de personas, involucran la consideración del productor, a ver si el agente que me está produciendo el ruido hace todo lo posible para tratar de disminuir ese efecto nocivo, ese ruido, o no, o si no le importa lo que piense el resto de la sociedad respecto a esa generación de ruido. El historial de ruido en el área, si hay un área que históricamente estuvo más contaminada por ruido, entonces las personas que van ahí ya van a estar más conscientes de que eso puede suceder, entonces el ruido va a generar un nivel de molestia menor. Y por el otro lado, el significado emocional y perceptual de la fuente, hay estudios que indican que iguales niveles de presión sonoro de trenes, por ejemplo, generan mucho menos molestia que la de aviones, que tiene que ver con la valoración de los grupos respecto a las fuentes de ruido. Este esquemita está extraído del trabajo de Guski, que aparece ahí abajo, y ese mismo autor establece que para generar una estrategia de remediación de molestias por ruido, hay que tener en cuenta los factores moderadores, estos que aparecen en naranja acá abajo, que muchos de los enfoques clásicos de ingeniería acústica que les había mencionado previamente no los tienen en cuenta. Entonces, ante la inspiración, digamos, de estos trabajos que tratan los aspectos moderadores, la solución que se pretendió dar contempló, por un lado, el no tomar como clientes separados a la empresa o a la empresa generadora de ruido, digamos, al agente generador de ruido y al agente damnificado, tratar de garantizar una neutralidad, por un lado, de nosotros como centro de estudio,
de cualquiera de los dos, de cualquiera de los dos demandantes, digamos, para generar menos suspicacias. Si nos contrata el centro vecinal, la empresa puede decir, bueno, están pateando para el lado de los que lo contrataron, digamos, y viceversa. Entonces, para generar menos suspicacia y mantenernos más neutrales de la situación, creímos conveniente considerar una cupla. Cupla es un término de la física que indica que para estudiar un sistema, un proceso, no hay que desacoplar los elementos que lo componen porque eso desvirtúa lo que se está midiendo y los efectos que se generan al estudiar el elemento acoplado son diferentes a los que se podrían observar si se los descompone. Entonces consideramos la cupla como único cliente y asimismo consideramos una sola demanda, como la de estudiar el problema de ruido generado por la planta de transmisión de esta empresa. Y por otro lado, la estrategia de considerarlos como una sola entidad estuvo también vinculado al factor moderador que le había comentado previamente, respecto a la consideración del productor, ¿sí? La idea fue de que de esa manera se establecerían canales de comunicación más fluidos entre estas dos partes, lo que favorecería este factor de moderación. A esta cupla de cliente integrado, lo que hicimos fue integrarle el marco de ciencia ciudadana. En el proceso de estudio, lo que se hizo fue involucrar a los vecinos en el equipo de toma de datos, de análisis de datos y de establecimiento de las conclusiones, digamos, en todo el proceso de investigación. ¿Cómo lo llevamos a cabo al proceso? En primer lugar, se tomaron 12 personas del centro vecinal, se les hizo una encuesta, se les dio unos formularios para que completen. Estos formularios eran bastante simples, lo que decían era que establezcan si en algún momento del día ellos percibían algún ruido molesto que le pudiesen atribuir a esa planta, y que indicasen con sus propias palabras a ver qué características tenía ese ruido. Con respecto a las respuestas que obtuvimos de los vecinos, establecimos 3 ejes. Uno de los ejes estaba vinculado a la caracterización del ruido. Entre las respuestas que nos dieron de caracterización del ruido, estaban, por ejemplo, zumbido permanente al que se le suman otros ruidos transitorios, o tono muy agudo, sonido de motor o chillido de grillo. Esas son las características de las respuestas de estos formularios o encuestas. El segundo eje tenía que ver con el horario donde percibían la mayor molestia, y algunas de las respuestas fueron al amanecer, a la madrugada, media mañana, a la noche bien tarde. Y el último eje de la evaluación, en los que organizamos las respuestas, fueron las sensaciones que le generaba el ruido. Es decir, el aspecto perceptual, digamos, de este malestar. Y algunas de las respuestas fueron: cuando lo hago consciente, es peor de molesto. Otra, me olvidé del sonido del silencio. Otra, nos despertamos por ruido que nos sobresaltó a la noche. Hay mañanas que se pone insoportable, resulta muy molesto. Una frecuencia de naturaleza muy invasiva y molesta. Ese tipo de respuestas, nosotros lo que hicimos fue agruparlas, categorizarlas, y después darle una contextualización espacial, es decir, ver en dónde vivían las personas que respondían esto, y hacer un diagrama gráfico, digamos, de cuál era las posibles fuentes, de dónde estaban ubicadas las posibles fuentes a partir de ese esquema, y por otro lado, cuáles eran los potenciales generadores de ruido a partir también del momento del día en el que se activaban. Vale la pena aclarar que la ubicación donde estaba la planta generadora es un barrio residencial. Si alguno conoce Córdoba, es el Cerro Las Rosas, es un
un barrio con calidad acústica excelente, digamos, con muy bajo nivel de ruido de fondo. Esto tiene un efecto, digamos, sobre, no sé, me estoy quedando sin tiempo, 3 minutos. Bueno, eso tiene un efecto sobre las características de la percepción. El oído humano utiliza enmascaramiento. Cuando el ruido es permanente de fondo, lo que se hace es aumentar el umbral de percepción, entonces se enmascaran esos ruidos y no se los percibe. En cambio, cuando hay bajo nivel de ruido de fondo, resulta mayor la diferencia entre el nivel de fondo y el nivel de ruido, entonces resulta mucho más molesto. La cuestión es que después de hacer todo este experimento y de hacer participar a estos vecinos, eran 4 vecinos que eran los más molestos, digamos, de todo el grupo, en la toma de datos en la planta, en la toma de datos dentro de la casa, se aplicó la solución de ingeniería con la empresa, se hizo remediación acústica, ingeniería acústica, que es cómo aislar acústicamente, cómo reducir el ruido, qué tipo de equipamiento utilizar, cómo acondicionar las salas, y eso tuvo que ver con una solución consensuada donde entraron en participación todos los actores. Los resultados que se obtuvieron. En esta gráfica se muestra el antes y el después del nivel de presión sonora medido, que tiene que ver con la ingeniería acústica, digamos. Esto es un punto de medición, exactamente el mismo lugar, antes que después de la medición, y se ve en esta gráfica una reducción en los niveles de emisión en todo el rango de frecuencias que componen los sonidos. Por otro lado, se hizo una encuesta de satisfacción a las personas que habían participado inicialmente, y la gran mayoría, prácticamente todos, excepto un par, comentaron que habían dado resultados positivos toda esta actuación. 9 meses después del estudio no se volvieron a recibir quejas de las personas, y estaba previsto hacer a principios de año un seguimiento 12 meses después de la intervención, preguntarle a los vecinos si el resultado de esta experiencia había sido permanente o no, pero por el tema de la pandemia se pospuso, estamos esperando completarlo. Y como conclusiones, nos pareció que esta estrategia era interesante a tener en cuenta. Hay varios aspectos que se pueden seguir afinando, pero como remediación de polución ambiental creemos que es bastante útil. La cupla esta que se generó entre clientes y demandantes, entre empresas, entre generadores y afectados, nos resultó muy interesante, como les había comentado. Y finalmente, el aspecto de este moderador creemos que es vital para el tratamiento de la polución ambiental. Hay en mente seguir incrementando también esto de la participación ciudadana, por ejemplo, dándoles instrumentos de medición basados en teléfonos celulares para que los vecinos puedan monitorear y medir también el ruido de manera permanente, pero es un trabajo futuro. Aquí terminamos. Genial, muchas gracias. No, de nada. Bueno, ahora sí, pasamos a las preguntas. Les pido disculpas, tuve una situación acá familiar en un momento con mi hijo de 8 años, berrinche, toda una situación que hizo que por un momento me desconcentrase de esta situación. Así que, bueno, les pido disculpas por eso. Yo les voy comentando las preguntas, pero también las voy a pegar acá en el chat, porque en algunas ocasiones son más de una, o para que las tengan ahí mientras van respondiendo. En el caso de niveles de madurez en el contexto de gobierno abierto, ¿cómo se dieron cuenta de la interrelación entre prácticas y gobierno abierto? ¿Qué metodología utilizan para poder dar cuenta si eso se cumplía o no? Bueno, yo desde la maestría el tema de gobierno abierto lo habían tocado, y yo
soy ingeniero en sistemas, así que vengo del área de tecnología y como auditor manejo varios marcos de calidad que se implementan en las diferentes organizaciones, con lo cual hice el vínculo mental de cómo implementar mejoras en los procesos, dado que la implementación de gobierno abierto se traduce a través de políticas, y esas políticas a través de cuestiones concretas dentro de las organizaciones, y esas cuestiones son procesos. Con lo cual, inicialmente surgió la idea por esa vía, y después, bueno, creo que lo terminamos pudiendo definir. La idea principalmente que nos motivó era cómo es que se generan compromisos dentro del plan nacional, digamos, ¿no? Y como que van surgiendo aleatoriamente algunos proyectos o compromisos con un alto nivel de demanda, de esfuerzo, y otros que quizás no tengan tanto, digamos, ¿no? Entonces, vimos que los proyectos son muy disímiles, o los compromisos son muy disímiles, y creo que esta herramienta puede aportar a darle más consistencia a las propuestas, de arrancar con lo más básico, que es rendición de cuenta y transparencia, y apuntar a lo más alto, que es colaboración y participación. En particular, quería aclarar que, digamos, la metodología todavía no la pusimos en práctica. La idea es poder ponerla en práctica ahora en esta postulación que Rosario está teniendo como dentro de la OGP local. Y entonces, como para probar en la municipalidad, específicamente en esa organización, si esta matriz de evaluación está bien armada, ¿no? Una pregunta con respecto a esa matriz. ¿Se ponderan algunas de las actividades? Porque hay algunas que tienen mucho más impacto sobre la ciudadanía, sobre el gobierno, digamos, que otras. ¿O se enumeran nomás y se consideran, se puntúan por la cantidad que se cumplen o no? La matriz es una orientadora de buenas prácticas. La matriz que figuraba ahí, que mostré y que pueden encontrar en todo detalle en el link, es el CMI. O sea, son el conjunto de recomendaciones que CMI recabó a nivel mundial sobre qué tenemos que hacer para que los procesos de las organizaciones funcionen mejor. Ahora, casualmente o no, digamos, estas recomendaciones están orientadas justamente también con los pilares de gobierno abierto. Entonces, esta proclamación inicial de OGP sobre que la mejora de la relación con el ciudadano va a mejorar tanto al gobierno como a la población, también tiene sustento en todas estas recomendaciones que hace SMMI. Y CMI lo que aporta adicionalmente es que la ordenó en cosas que tengo que terminar antes que otras, ¿no? Los niveles de madurez. Tengo que terminar el nivel 2 para poder aplicar a cosas más avanzadas que están en el nivel 3, por ejemplo. No sé si respondí. Sí, está claro. Gracias. Genial. Muchísimas gracias. Ahí copié las preguntas para la segunda ponencia, el uso de blockchain para las transacciones de instrumentos musicales. ¿Cómo sería el uso de blockchain para instrumentos en conjuntos de objetos dentro del mismo instrumento o digamos que está compuesto por diversos instrumentos como las baterías, los sets de percusión, etcétera? Si se llevaría un registro físico de cada objeto. Y teniendo en cuenta que blockchain es una cadena de bloques y que está siendo usada cada vez más para usos sociales, tales como registros de derecho de autor o en Suecia cuestiones de registros de propiedad, ¿cómo sería el uso en Argentina? ¿Cómo se acceden? ¿Piensan hacerlo de conocimiento público? ¿Se puede usar para el registro de notas musicales? Sí. ¿Podemos ir a una pregunta? Porque ya me olvidé la pregunta anterior. Te las puse ahí, las puse en el chat. Ah, ok, no sabía.
Sí, las puse en el chat porque son larguísimas, por eso digo, Bien, porque son sí, muchas. con respecto al registro, en realidad está hecho como para hacer un solo instrumento, porque el A ver, token ¿cómo? R721 está hecho para no ser divisible, Claro, eso sí. por lo que está hecho para hacer, cada registro sería un instrumento. A ver, voy a aclarar un poquito, o tratar de desarrollar un poquito más. Sería más que nada para instrumentos de cuerda, ¿no? Instrumentos de cuerda, porque en este caso una batería tiene distintos cuerpos, ya ahí se complejiza más. Nosotros no fuimos tan lejos. Más que nada para instrumentos de cuerda como guitarras y bajos, ¿no? Pero puede ser extensible tranquilamente. Las baterías también tienen número de serie. Después, llevaría un registro físico de cada objeto. Eso, bueno, es del anterior, teniendo en cuenta que está siendo usado. A ver, el ¿Cómo tema sería el de... uso en Argentina? Digamos, es el software en línea, ¿no? Y, por ejemplo, yo voy a comprar un instrumento, chequeo primero que ese instrumento no figure como denunciado, ¿no? Y después la transacción sería, yo por ejemplo, yo le voy a comprar a Marcos y yo no busco en la blockchain el instrumento, ¿no? Yo hablo con él y listo, registramos la transacción en la blockchain, ¿entendés? El dinero pasa entre nosotros, pero lo que es la blockchain es el registro del traspaso. ¿Me explico? Sí, sí, sí. Perfecto. No sé, en principio está pensado así, se podría llevar a que sea un token, digamos, que tenga validez, pero como es un elemento no divisible, ¿no? El instrumento, no fuimos tanto, tratamos de limitar a eso. Y tengo una música de fondo, así que... No pasa nada, todos estamos con alguna situación particular y más hoy viernes, chicos, así que hacer de cuenta que estamos en un congreso en el cual estamos en un contexto de normalidad, no es la idea. Está subiendo el volumen. Está subiendo el volumen. Hablando de ruido, justamente. Claro, hablando de ruido, ahí Diego nos puede asesorar. Espérenme, Damián, un ratito, si la situación aguanta en la casa, que ahí acabamos de recibir más preguntas. Así que denos un minutito y ahora las pasamos en el chat. Ahora paso las preguntas para remediación de contaminación Y sigo con acústica. Dale, piensan seguí con hacerlo esa. de conocimiento público. Y la verdad que nosotros publicamos el proyecto y si surgía algo que tampoco buscamos, digamos, porque estamos, viste, cada uno en su trabajo y quedó ahí. Digamos que estaría bien, pero para llevarlo un poco más allá se hace falta una inversión, ¿no? Es como público el proyecto está, porque, bueno, como era una tesina, lo dejamos disponible ahí para que cualquiera se lo pueda clonar y así como son instrumentos, lo pueden modificar y le pueden poner bicicletas, ¿entendés? Y funciona. Excelente. Y ahí agregué en el chat las preguntas para Diego. ¿Se sabe en qué frecuencias los ruidos eran más molestos? Si dentro de la idea de cupla se encontraron contradicciones respecto de la demanda que hayan podido entorpecer el proceso de investigación, si la municipalidad tuvo algún tipo de participación y, bueno, un comentario respecto de qué lindo que se haya valorizado y escuchado nuevamente el silencio. Sí. Bueno, con respecto al primer punto, ¿qué frecuencias de ruido resultaban más molestas? Finalmente se supo que eran los vinculados al generador. Esta empresa generaba radiofrecuencias de televisión, es Canal 12 de Córdoba la empresa, Telecor se llama. Estaban vinculados a la generación, por lo tanto, habían situaciones donde había altas frecuencias, es decir, sonidos finitos, que eran muy molestos para los vecinos que estaban cerca.
En cambio, no eran tan molestos para vecinos que estaban un poco más lejos porque se atenúan rápido con la distancia. En cambio, los sonidos más graves son más difíciles de aislar, digamos, y de controlar, y viajan un poco más lejos. Por lo tanto, en este caso, para las personas más afectadas eran tonos más altos los que afectaban más. Por otro lado dice, ¿cómo fue el involucramiento y confianza de los vecinos? Se sintieron muy contentos los vecinos de que los tomemos en cuenta. Como les decía, es muy interesante porque nos permitía a nosotros que ellos conozcan el método científico, cómo era la forma en que nosotros trabajábamos. Para nosotros fue muy interesante porque ellos interpelaban también cuestiones de nuestra práctica. Esta no es mi especialidad, yo soy especialista en reconocimiento de habla, reconocimiento por máquinas del habla, estudio de la voz. Sin embargo, como les decía, el Cintra está conformado por gente que tiene muchas especialidades, y es interesante también que pudimos trabajar gente que tenemos especialidades diferentes con otros especialistas, por ejemplo, Sebastián Ferreira, el que aparece como segundo autor, que es especialista en recintos, o Jorge Pérez, que es especialista en ruidos ambientales, paisajes sonoros, en el mismo equipo, porque también le dábamos visiones desde distintos ángulos, digamos, a los vecinos, y yo creo que fue enriquecedor para todos. El hecho de que puedan ver ellos, controlar y sobre todo ver en la práctica las instalaciones de la planta, para mí les llenaba parte de las incógnitas de por qué se producían esos niveles. Con respecto a la remediación, me pareció muy interesante también. Uno de los ruidos que generaba problema era el testeo, las pruebas semanales que tenían que hacer de encender los grupos electrógenos para ver que estaban funcionando bien, para garantizar que en caso de que se corte la luz, los grupos iban a mantener la emisión, digamos. Entonces se pudo llegar a un acuerdo también en cosas muy triviales, como son en qué horario y qué día de la semana conviene para todos que se hagan esos testeos, no un domingo a las 8 de la mañana, digamos, cuando las personas quieren descansar. Y después con respecto a la municipalidad, no, en este caso no tuvimos vínculo. Sí, el centro tiene estrecha relación con la municipalidad, estuvo vinculado también cuando se generaron las ordenanzas vinculadas al control de ruido y ambiente, pero en este caso particular no intervinieron ellos. Y bueno, el tema del silencio sí, es algo que muchas veces no se valora, pero es fundamental para la calidad de vida. Bien. Creo que esas eran todas las preguntas. Genial, muchísimas gracias. Muy buena la mesa. Con la última, con la de Diego, la verdad es que me sentí muy identificada en relación con algunas molestias respecto a los ruidos. Muy interesante lo de la valoración, ¿no? de los ruidos y en función de eso qué tanto molestan o no. Pero la verdad que las tres muy, muy interesantes. Los invito, si quieren conversar con el público que está en YouTube, a participar de la transmisión en vivo, entonces ahí pueden intercambiar con ellos de manera directa. Ahora pasamos a la siguiente mesa, la que empezaba a 14:45. Muchas gracias por toda la organización y coordinación de ustedes. No, al contrario. Gracias a usted. Es la primera mesa que nos copamos y que no llevamos así como relojito suizo desde ayer que arrancamos. Así que la verdad que gracias por el compromiso y la participación, porque han sido unos trabajos más que interesantes todos. Gracias, gracias. Muchas gracias.